Habíamos escuchado hace un par de semanas, creo que fue, acerca del capítulo 10, ¿no? De ese encuentro que tiene Cornelio y que tiene Pedro. Cornelio, su familia están ahí haciendo un esfuerzo con temor de Dios, con reverencia hacia Dios, de a ver él como romano y además como uno de los jefes de esa centuria, ¿no? De ese destacamento llamada la Italiana, que bueno, que igual estaría un poquito curioso, ¿no? Investigar un poco a ver de dónde viene eso de la Italiana. Pero el caso es que era un romano que estaba en uno de los conquistadores. O sea, alguien que no era judío y que no tenía tradición judía ni tenía educación judía. Pero él estaba ahí con su familia, con temor de Dios, tratando de dar limosna a los pobres, que evidentemente los pobres que tendría, pues serían judíos, porque era donde él estaba ejerciendo su puesto de trabajo, digamos, su servicio militar. Él estaba con judíos. Era, a ver, es chocante, ¿no? Es decir, alguien que no tiene esa educación, esa enseñanza judía, pues bueno, intentando hacer un esfuerzo, ¿no? Y entonces Pedro, por otro lado, está en oración y entonces tiene esa visión, ese lienzo o esa sábana, que también estaría bien un poco ver a qué se puede referir eso del lienzo, pero debía ser muy grande, muy amplio, baja por las cuatro puntas, por las cuatro esquinas, y que, como decíamos, está lleno de distintas especies de animales. Y él recibe la orden, sacrifica y come. Señor, nunca he comido yo ni nada que estuviese prohibido, ni nada que fuese inmundo. Es decir, de esos animales que se podían comer o que se podían sacrificar, pero que por algún defecto, por algún problema, pues eran desechados para el sacrificio y entonces no se podían usar para el tema del sacrificio, ¿no? Ahora empiezan a romperse unas cuantas cosas, empiezan a surgir una serie de dificultades. El capítulo 11 dice que, el primer versículo, siguiendo un poquito en orden, dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y que cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. En este libro, de hecho, estamos viendo muchas primeras veces después del Señor Jesucristo en las que suceden cosas, pero realmente básicamente son las mismas cosas que han sucedido mientras el Señor estaba aquí, ¿no? El caso es que podríamos decir que nos encontramos con la primera disputa, y me van a permitir que lo diga así, la primera disputa, la primera controversia denominacional. Ahí estaban los de la circuncisión, es decir, judíos que habían conocido al Señor Jesús, pero que arrastraban, digamos, venían con la cultura, las enseñanzas de la religión judía y estaban circuncidados y cumplían la ley y cumplían los demás mandamientos. Los gentiles no vienen de esa cultura, no tienen esa enseñanza, no estaban circuncidados, no pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían a los judíos y por primera vez reciben la palabra de Dios. Y aquello es un choque cultural. A ver, la condición para ser salvo, para recibir el Espíritu Santo, la condición para poder arrepentirse es ser judío. Si no eres judío, no tienes derecho a pasar por el proceso de arrepentimiento y de recibir el don del Espíritu Santo. Es algo que es solo para quien cumpla el requisito de ser judío. Normalmente nosotros lo voy a decir así, en nuestras tradiciones humanas, en nuestra cultura y mentalidad humana, ponemos condiciones para que las personas puedan caber dentro de lo que en nuestra mente tienen que cumplir. Y de repente, para aquellas personas, este esquema se rompe. El problema, lo que surge, es lo que dice el versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La pregunta no ha sido por qué han recibido la palabra de Dios
y reciben también el don de la salvación, sino ¿por qué te mezclas con ellos y te contaminas con ellos si ellos no son dignos de que tú comas con ellos? Yo no quisiera ver la paja en el ojo ajeno sin ver la gran viga que llevo en mi propio ojo. Y esto lo hago con mucha reverencia y con mucho temor también, porque si es un pasaje que ha sido estimulante, también es un pasaje que contiene muchos retos, que contiene muchos desafíos. Y los desafíos que contiene son básicamente para nuestra mentalidad y cultura religiosa, para lo que nosotros entendemos que deben ser los requisitos a cumplir dentro de nuestro ámbito religioso. Han pasado, a lo largo de la historia, han pasado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Se han vivido durante estos últimos 2000 años situaciones muy distintas, muy diferentes. Quienes ponen los requisitos para que una persona pueda recibir el don de Dios, el regalo de Dios, no somos nosotros. Nosotros no somos quienes marcamos las condiciones previas que hay que cumplir para que alguien pueda arrepentirse y conocer al Señor. El problema de aquellos hombres no era decir, es increíble que estos que no son judíos, no tienen nuestra tradición, no han aprendido las escrituras de pequeños, estos que no pertenecen a nuestro pueblo, estos también, el Señor haya tenido misericordia de ellos y haya derramado su espíritu de salvación en sus vidas. Su problema era, no cumplen con lo que nosotros entendemos que deben cumplir. Lo primero que deberían hacer es judaizarse y lo segundo que deberían hacer luego es convertirse. Así que Pedro no tiene más remedio que volver a relatar lo que ha sucedido. Y si en la Escritura encontramos que algo se relata varias veces o que se insiste en su relato o que se vuelve a insistir en volver a dar ciertos detalles, es porque esto tiene una importancia que el Señor quiere destacar. A ver, Lucas seguramente está escribiendo esto, el Evangelio de Lucas él lo escribe después de investigar. Él no estaba presente, investiga mucho y lo cierto es que da una serie de detalles en el Evangelio que solo se pueden conseguir si has hablado con testigos presenciales incluso de la infancia del Señor Jesús. Habría que suponer que incluso ha podido hablar con María, la madre de Jesús, o con alguien muy cercano a esa infancia de Jesús. El caso es que él está contando esto cuando ya ha pasado, está contándolo a posteriori. Y muy posiblemente esté dando el detalle ese de los de la circuncisión para que los que están leyendo puedan entender a qué se está refiriendo, qué problema había con estos hombres a la hora de entender lo que estaba sucediendo. Ellos estaban en Jerusalén, estaban muy bien allí, estaban viviendo de una manera muy cómoda, aunque empezaban a sufrir una cierta persecución. El caso es que ellos no pensaban moverse de aquel entorno porque estaban dentro de su cultura. Sin embargo, el Señor coge a todas las especies de animales, las pone delante de Pedro y le dice, sacrifica y come. Y Pedro le dice, Señor, yo nunca me he contaminado. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesús le decían, ¿por qué comes con pecadores? ¿Por qué te mezclas con los pecadores? Te vas a ensuciar tú. A lo que Dios limpió, nosotros con nuestra religión, nuestra cultura, nuestras tradiciones no podemos limpiar nada, nuestras condiciones no limpian nada, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y esto es muy consolador, muy consolador. Lo que Dios limpia nunca más es considerado ni inmundo ni contrario a la voluntad de Dios. Nunca más. Así que tiene que explicarle a estos hombres en el desarrollo de esta historia lo que ha sucedido. La voz me respondió, lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames prohibido. Y esto dice que se hizo 3 veces y que todo volvió a ser llevado arriba del cielo. Todo baja del cielo, todo vuelve al cielo. No hay nada de la tierra. Nada está en la tierra y vuelve a la tierra. Viene del cielo, vuelve al cielo. Esto se hizo 3 veces. Dice, he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Dice que fueron también conmigo, y dice que seguramente estuvieras allí señalando, estos 6 hermanos que estaban aquí. Así que fuimos todos y entramos en casa de un varón. No sabíamos quién era, no sabíamos a lo que íbamos. Íbamos a entrar en casa de un varón.
Dice que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y otra cosa, aunque no quiero entrar en ese tema, pero sí quiero al menos mencionarlo, el detalle no está en que aquellos hombres recibieran el Espíritu y empezaran a hablar en ciertas lenguas, en lenguas desconocidas. El detalle está en que recibieron el Espíritu para salvación. Y que el espíritu que provocó en aquellos hombres, en Cornelio, el deseo de arrepentirse y de que, como escuchamos el domingo pasado, de resarcir, de hacer lo que era correcto, ese espíritu que llegó a él le dio vida a través de la palabra que le fue predicada. Así que la palabra y el espíritu van de la mano, no el espíritu y las lenguas. La palabra de vida derramada en aquellos hombres para salvación, aquello fue lo que chocó a quienes estaban viendo lo que estaba sucediendo. A este hombre, a Pedro. Pedro tiene otra vez el privilegio lo hizo en la primera predicación y de alguna manera tiene el privilegio de hacer lo que el Señor le dijo, volver a abrir las puertas del cielo, ensancharlas con su predicación, ver cómo había hombres, mujeres, una familia que se arrepentía y entraba a la vida para salvación. Dice que, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Y es que nosotros no vamos a tener visión verdadera de las cosas a no ser que las miremos con los ojos del Señor Jesucristo. Si las miramos a través de nuestra tradición, nuestra cultura, lo que nosotros pensamos o nuestra opinión, todo va a estar en tinieblas y todo nos va a parecer complicado. Pero si recordamos las palabras del Señor Jesús, entonces todo se clarifica. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo, le dijo el Señor a Nicodemo. Lo que estaban viendo aquellos hombres que no les cuadraba, que no les encajaba, era que la salvación fuese también para los que ellos consideraban indignos, inmundos, que no lo merecían. Y aprendieron la lección, tenían que aprender la lección, tenemos que aprender la lección, de que si somos salvos no es por ningún merecimiento que nosotros podamos aportar. No hay nada previo que nosotros llevemos para recibir la salvación, sino que esa salvación la recibimos como un regalo que nos es dado, que desciende del cielo a través de la palabra del Señor. Dice el versículo 17, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar? ¿De qué don hablaba? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No está hablando del don de lengua, está hablando del don del arrepentimiento para vida. Y eso fue lo que maravilló a aquellos hombres. Hay algo que viene en la segunda, quiero decir, que se añade en esta segunda porción a partir del versículo 19, y que tiene que ver también con estos primeros versículos, tiene que ver en realidad con todo el libro de Hechos, con todo el desarrollo del libro de Hechos. Y tiene que ver también, es necesario que pensemos en la necesidad de aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. La necesidad de ver con los ojos del Señor lo que está pasando en medio de nuestro tiempo. Porque el Espíritu Santo fue derramado entonces, pero el Espíritu Santo se está moviendo hoy entre nosotros. Y nosotros podemos seguir teniendo el privilegio de cómo Dios derrama arrepentimiento para vida. Y lo seguimos viendo. Y sigue siendo un privilegio por el que nosotros podemos glorificar y exaltar el nombre del Señor, el nombre del Dios Santo. Dice que el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos hablando muy posiblemente de unos 8 o 9 años atrás. Recuerden que Saulo ha desaparecido, llevamos creo que son 3 capítulos sin escuchar hablar de él apenas nada,
y que Saulo estuvo allí. Sabemos por lo que él dice que ha pasado un tiempo en Arabia, pero de repente ese Saulo de Tarso, ese perseguidor, ha desaparecido de la escena. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, es decir, salieron de Jerusalén y empezaron a extenderse por zonas de gentiles, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y esa era la mentalidad. Solo predicamos a los judíos, que son los que tienen que escuchar la palabra de Dios. Solo le vamos a predicar a aquellos que consideramos que son dignos, los judíos, que son los que el Señor ha elegido. Dice el versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Alguien decide que el evangelio no es solo para los judíos, sino que es algo que hay que compartir con todo el mundo. Y empiezan a compartirlo además en ciudades. Antioquía era una ciudad depravada, en ciudades complicadas, en un pueblo muy difícil, muy obtuso, con el corazón endurecido. No sé si esto nos suena. Con el corazón endurecido y que rechazaba cualquier tipo de predicación. Pues allí había hombres y mujeres que salieron de Jerusalén a causa de la persecución, salieron de allí y donde iban empezaron a predicar del evangelio. Algunos solo a los judíos, pero otros empezaron a predicar también a los griegos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y nosotros hoy necesitamos pedir que el poder del Espíritu se mueva con libertad entre nosotros y su mano esté con nosotros. Que su mano nos use para su gloria y para su honra, predicando el Evangelio incluso en los terrenos más complicados y más difíciles. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, que orientaran su corazón a permanecer fieles al Señor allí donde estaban. Dice el versículo 24, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y a ver cómo lo digo. ¿Cuántos grandes personajes estamos viendo en el libro de Hechos? Hemos visto al mismísimo Esteban, hemos visto a Pedro, hemos visto que aparece un tal Felipe por ahí. Vemos a Bernabé, ¿cómo es? Hijo de consolación, no recuerdo. Algo así, hijo de consolación, ¿no? Este Bernabé también que destaca. Sin embargo, hay personas anónimas de los que no sabemos el nombre, no tenemos ni idea de dónde nacieron, ni dónde crecieron, ni cómo se formaron, ni siquiera sabemos cómo se llaman, a los que el Señor utilizó a través de su Espíritu para extender la palabra. Y la obra en Antioquía empieza con personas anónimas. Empieza con personas que no destacaban, que no tienen ahí renombre. Esas personas fueron total y absolutamente necesarias en manos del Señor. Y es necesario que nosotros busquemos ser usados por el Señor, aunque nuestro nombre no sea conocido en nuestros medios. Porque el Señor usa al corazón que está dispuesto. Bernabé, que tenía visión, que vio lo que estaba pasando, que empezó a regocijarse, que empezó a alabar al Señor y que exhortó a que no fuese cosa de un momento, sino que se permaneciese. Dice, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo de fe. Dice, una gran multitud fue agregada. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y Saulo es llamado por el Señor para mostrarle cuánto le era necesario padecer por su nombre, por el nombre del Señor, para ser usado como testimonio, como luz, también a los gentiles. Y Bernabé va a buscar a aquel que es elegido por el Señor para ser testimonio y luz a los gentiles. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Nosotros muchas veces no vemos lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas,
muchas veces ni vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ahora, tenemos que tener la visión de la palabra de Dios, buscar la visión de Jesús, de su Espíritu. El Espíritu nos enseña toda la verdad, nos enseña las cosas que Jesús nos las recuerda y nos enseña las cosas que Jesús nos transmitió. Tenemos que buscar en la palabra de Dios para centrarnos en ser usados por su Espíritu, buscando en su palabra que su palabra esté derramada en nosotros. Si la palabra se derrama en nosotros, su Espíritu obra con nosotros con libertad. Necesitamos no ser teólogos, no tener un conocimiento teológico estupendo, sino que nuestras vidas, por el arrepentimiento, sean transformadas por la obra del Señor Jesucristo, de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y si eso sucede, no podremos hacer otra cosa que, donde quiera que estemos, decir que el Señor ha sido bueno con nosotros y que quiere ser bueno, que hay salvación para quien crea en Él. Dios está cumpliendo su propósito usando a su pueblo, a todo su pueblo, sin dejar a uno solo fuera. Corazones dispuestos, corazones en la palabra, corazones llenos del Espíritu. Dios usa a su pueblo. Dice que Bernabé fue a Tarso, fue intencionalmente a buscar a Saulo y que hallándole le trajo a Antioquía. Saulo era un hombre judío, pero que era de una ciudad que tenía el privilegio de tener ciudadanía romana, lo diré. Es decir, era judío, pero conocía el ambiente gentil. Sabía desenvolverse en el ambiente gentil. Además, Tarso era una ciudad muy culta. Y Pablo deja, aquí en algunas de sus cartas, deja caer algunos toques de esa cultura que él tenía, de ese conocimiento secular, diríamos nosotros ahora. Dice que trajo a Saulo y que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No quiero meterme mucho en esto, pero nos gusta separar las cosas, nos gusta ponerles nombres, nos gusta hacer distinciones, y entonces ya, a ver, son judíos pero son cristianos, nos gusta hacer ese tipo de cosas y nos confunden. Es un pueblo que dimana, que viene del mismísimo Señor Jesucristo. Injertados en el olivo, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Estamos en Él. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice, en aquellos días unos profetas, y esto ya muy rápido, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y esto es un poco cosecha personal. Antes les decía que el tema de los lienzos y de las otras especies me ha resultado muy estimulante, lo voy a utilizar. En ese ministerio, en el ministerio de solteros y demás, hay gente de distintas denominaciones, de distintos ámbitos evangélicos, de distintas tradiciones, culturas y formación evangélica con respecto a ciertas y determinadas doctrinas. ¿Dónde se ve que un hermano es hermano? ¿Dónde se ve que el nombre que pueda tener, el apellido que pueda tener, no tiene importancia? En la dificultad. En la dificultad. Cuando tu hermano es tu hermano, sin mirar ni importar otra cosa, cuando hace falta, aunque estés en Antioquía y seas de los gentiles, vas a enviar ayuda a Jerusalén para que puedan ser bendecidos. El Señor está conformando un pueblo a su imagen y semejanza que tiene que estar rendido a su palabra y alimentado por su palabra, y que el poder del Espíritu rompa nuestros esquemas mentales y podamos disfrutar y regocijarnos no de los grandes espectáculos, sino de cómo las vidas son transformadas delante de nuestros ojos. Por eso, porque lo podemos ver, porque es algo que está siendo evidente también en esta congregación, gloria al Señor, la alabanza sea para Él siempre, y que lo siga haciendo. Que podamos ver no gente que llene este local, sino vidas que sean transformadas por el poder
del Espíritu Santo para su gloria y para su honra. Que así sea.